7 de la mañana con 20 minutos y ahora saludo con mucho gusto al doctor Luis Pasos. Él es economista y analista político y pues una persona muy reconocida y respetada en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Alejandro, un afectuoso saludo a ti y a Gaby, muy amables, y a todos los que hacen favor de escucharnos. Buenos días. Doctor, pues uno de sus artículos dice votar o no votar y nos gustaría saber pues cuál es la reflexión al respecto, porque estamos precisamente en medio de una campaña electoral en donde pues hay mucho hartazgo, hay gente que está pues ya muy decepcionada de la política mexicana y hay algunos que están llamando a no votar o a anular el voto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, Alejandro, hay muchas razones para, como tú acabas de decir, tener un hartazgo ante lo que yo llamaría, a diferencia de Vargas Llosa, que hace tiempo habló de que México era la dictadura perfecta, refiriéndose al sistema que vivíamos a finales del siglo pasado. Ahora vivimos una democracia imperfecta, que creo que sea lo que sea, hemos avanzado, y la prueba es que hubo 2 sexenios en que hubo alternancia, gracias a una gran presencia de clase media en las urnas. Eso lo olvida la gente, que los cambios se hacen cuando van masivamente la clase pensante a las urnas. ¿Qué quiero decir? Hay un fondo de votos duros que tienen algunos partidos que están ligados a la cuestión de los gremios, de los sindicatos, de asociaciones en el campo, que reciben a través de los programas sociales dinero, y gente que por inercia ha votado siempre por el mismo partido. ¿Qué puede romper esta inercia, y que lo ha roto en algunos estados? El que la gente que razona vaya y vote. Si nosotros no votamos, nuestro voto, el no voto, no es una protesta, sino que le hacemos el caldo gordo a los partidos que ganan cuando hay poca gente en las urnas. Entonces tiene un efecto que no queremos. Mi consejo es, si tú crees que todos están mal, vota por el menos malo, porque si no votas va a ganar el peor. Y esto lo dicen los analistas, ¿no? Cuando todos los que han analizado se dan cuenta, por ejemplo, que el voto de la clase media, que el sexenio pasado creció, ahorita otra vez se ha achicado, puede, si se presenta a las urnas, contrarrestar el voto cautivo, el voto que se vende por una despensa, por un privilegio, que no es siempre el de la gente pobre, porque identificamos con eso. Hay muchos empresarios que se venden por privilegios, que dan dinero al gobierno. Por ejemplo, es muy frecuente que gente que le vende al gobierno, los proveedores del gobierno, pues los obliguen a dar unas cuotas en efectivo para después meterlos a la votación y darle a la gente en efectivo. Se maneja mucho efectivo. Entonces, ¿quiénes son los que pueden no vender su voto? La clase media, que en México ya es muy significativa y que en todos los países del mundo son los definitivos para que la democracia dé buenos resultados. Sin embargo, doctor, pues esta clase media está desapareciendo con la situación actual de la economía. Desgraciadamente sí, por eso tenemos que ligar también lo que está pasando en la economía. Sí. Nosotros vemos que si hacemos un comparativo muy objetivo de los 2 últimos años del gobierno pasado con los 2 del actual, vemos, por ejemplo, que el crecimiento en los 2 primeros años del actual gobierno es la mitad que el año pasado, que el que de los 2 últimos años, que el 2011 y 2012. Vemos que la devaluación del peso es 3 veces más en los 2 primeros años que la que fue el año pasado. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este gobierno ha tenido malos resultados en los salarios reales, que en los 2 últimos años en promedio del gobierno pasado aumentaron 1.3%, en estos 2 primeros años se han reducido en menos 0.2%, o sea, dejaron de crecer? ¿Por qué es eso? ¿Por la baja del petróleo? ¿Por condiciones externas malas? No, si nosotros vemos el crecimiento de los Estados Unidos, fue mayor en estos 2 primeros años de este gobierno, que fue un crecimiento promedio de 2.3% en los 2 años, que en los 2 últimos años del gobierno pasado, en donde se creció más y sin embargo el crecimiento de Estados Unidos fue menor, fue 1.9. Entonces, ¿qué quiere decir eso en promedio de los 2 últimos años? ¿Qué quiere decir eso? De que este gobierno hay algo que está haciendo mal, y lo que está haciendo mal, a mi juicio y el juicio de muchos, es que en lugar de racionalizar el gasto desde que entró, ha gastado más. Y este gasto lo tuvo que cubrir con un aumento de impuestos, que aquí en Japón, y digo porque en Japón pasó lo mismo, no digo en China porque los chinos tienen impuestos bajos, pero aquí en Japón creó recesión. En cualquier país del mundo un aumento de impuestos crea o
limita el crecimiento, porque el aumento de impuestos viene de las ganancias de las empresas tienen menos ganancias, hay menos inversión, menos empleos nuevos y menos crecimiento. Por ejemplo, en el primer trimestre del 2015, el gasto público, se habló de austeridad y aumentó en 14%. Y lo más preocupante es que en la presidencia de la República, el gasto público aumentó en 54%. Entonces es muy difícil hablar de austeridad a un pueblo que la está teniendo porque tiene menos gasto, cuando ve que las altas autoridades del actual gobierno están dispendiando el dinero de los impuestos. Todo esto es la causa por la que hay un desencanto, hay un hartazgo, pero si no queremos que esto siga así, bueno, votemos, analicemos cuál es el menos malo, cuál es la salida para México y ejerzamos nuestro voto. Aunque sea un voto, yo ya voy a estar seguro que por mi voto no ganaron los que yo no quiero. Bien. Y mire, me quedé con la duda de preguntarle cómo sacar a relucir quién es el menos malo, pero bueno, ya será en otra ocasión. Yo creo que eso es subjetivo, Gaby. Yo no puedo decir vote por esto, vote por el otro, sino que ahí está la reflexión que debe hacer cada quien. Y el que diga, bueno, pues es que ninguno me parece, pues vota, estamos en una democracia imperfecta. Yeah. Tienes que ejercer ese derecho del voto para que las cosas no sigan peor o peor, como dirían, ¿no? Así es. Doctor, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Al contrario, Alejandro, al contrario, Gaby, un afectuoso saludo. Gracias, Igualmente, hasta luego. Buenos días.